y espero que podamos sacarle jugo a Hernán. Así que aprovechen después de la clase a tratar de preguntarle todo lo que puedan. Muchas gracias, Hernán, por estar hoy. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la presentación. Sí, uno termina recorriendo, en Argentina termina recorriendo varios sanatorios y hospitales, así que, bueno, es un poco así mi vida. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y voy a intentar... ¿Querés compartir pantalla? Exacto, voy a empezar con eso. A ver, ustedes me van a ir diciendo porque soy muy malo. ¿Viste la flechita presentar ahora? Ahí está perfecto. Sí. ¿Ustedes lo ven, chicos? A ver ahí, ¿me están viendo? Lo vemos. No, se ve muy bien, perfecto. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, chicos. Sí, ahora sí. Bueno, primero nada, nuevamente agradecerle a Gustavo, ¿sí?, por la participación en este curso. Yo, como ustedes, fui alumno de este curso superior de gastroenterología, así que para mí estar hoy dándoles una charla, la verdad que es fantástico, ¿sí? Lo que lamento es que no sea presencial, porque, bueno, hablarle a una computadora, bueno, no es lo más placentero, pero bueno, vamos a tratar de que sea llevadera la clase para ustedes y que puedan sacarle el mayor jugo posible. Bueno, vamos a hablar de econdoscopía en patología esofágica, ¿sí? Primero vamos a describir brevemente qué es la econdoscopía, ¿sí? Probablemente algunos estén familiarizados con el método y otros no tanto, así que vamos a hablar brevemente a modo introductorio de algunas características de la ecoendoscopía. Vamos a definir a la ecoendoscopía como la ultrasonografía endoscópica, que consiste en la introducción de una sonda ecográfica de alta resolución en el interior del tubo digestivo. Lo que vamos a utilizar como vehículo es la endoscopía, y la idea o el fin es realizar un estudio de alta precisión a nivel de la pared del tubo digestivo y también de los órganos vecinos, ¿sí? Esto quiere decir, en criollo, que lo que la econdoscopía lo que hace es fusionar lo que es la endoscopía de visión frontal, que lo utiliza como vehículo, y el transductor ecográfico que está en la punta del econdoscopio nos va a generar una imagen ecográfica que es de alta precisión, porque está pegada al tubo digestivo y a las estructuras vecinas, y es la imagen que realmente nos va a importar, ¿sí? O sea, vamos a utilizar la endoscopía como vehículo para, con el transductor ecográfico, llegar a donde queremos, ¿sí? Bueno, hay dos tipos de econdoscopios, ¿sí? Básicamente están los sistemas radiales y los sistemas lineales, ¿sí? El sistema de exploración radial fue el primero disponible, ¿sí? Como fue el primero disponible, era útil para diagnóstico, ¿sí? No tenía fines terapéuticos. Y el sistema de exploración radial es un sistema que genera una imagen en 360 grados perpendicular al eje del endoscopio, y la imagen es muy similar a la que uno obtiene con una tomografía, ¿sí? Es una imagen axial. Tienen funciones Doppler, aquellos equipos más nuevos, y el transductor va de 5 a 10 MHz, ¿sí? Piensen que a mayor megahertz hay mejor definición de la pared del tubo digestivo, ¿sí? Ya vamos a ver, las minisondas son sondas de 20 a 30 MHz, y eso tiene una mayor definición de la pared, o sea, cercano al transductor, ¿sí? Después apareció el sistema de exploración lineal, y bueno, el sistema de exploración lineal revolucionó al ultrasonido endoscópico, porque el ultrasonido endoscópico venía siendo, en los primeros años, por el año 80, venía siendo diagnóstico, y con la llegada del sistema lineal apareció el intervencionismo en la endoscopia, y entonces eso revolucionó a la terapéutica, ¿sí? al estudio. Bueno, en este caso las imágenes son más sectoriales, ¿sí? Acá el ángulo de trabajo va de los 110 a 150 grados. Estos econdoscopios también tienen función Doppler para determinar o distinguir estructuras anecoicas, ya sean quistes de vasos. Pueden contar con función de elastografía, y lo distintivo de los sistemas lineales es que tienen un canal de trabajo, ¿sí? Un canal de trabajo de 3.5
piso 7 y un elevador. Y entonces, a través de este canal, lo que uno puede hacer es introducir agujas para biopsias, citótomos, stent plásticos, stent de aposición luminal, en fin. Este sistema abrió todo un abanico de posibilidades para el uso de la ecoscopía. Cabe resaltar que actualmente todos los sistemas, digamos, la mayoría de los servicios que cuentan con ecoscopía tienen equipos lineales, ¿sí? Difícilmente uno encuentre equipos radiales, aunque hay algunos servicios que lo tienen, y ni que hablar de las minisondas. Las minisondas, creo que en algún momento la gente de La Plata las tenía, pero las minisondas son, son sondas de alta definición, que como les decía al principio, tienen una medida de 12 a 30 MHz, y entonces lo que generan son imágenes con mayor definición de la pared del tubo digestivo, y también son útiles, al ser mini sondas, son útiles en aquellos casos en donde hay una estenosis en el tracto digestivo, que puede ser un tumor o una estenosis posquirúrgica, y uno desea evaluar con una mini sonda. El problema de las minisondas es su costo y su durabilidad, ¿sí? O sea, tienen una vida útil, y bueno, creo que por eso es que no abundan en el sistema de salud actual de la Argentina. Bueno, entonces, ya habiendo hablado un poquito de las características de los ecoscopios, vamos a hablar específicamente de las indicaciones en esófago, ¿sí? Y básicamente hay dos indicaciones que son las lesiones subepiteliales de esófago y la estadificación del cáncer de esófago. Así que primero vamos a hablar de las lesiones subepiteliales para luego proseguir al siguiente tema, ¿sí? Bueno, si uno define a la lesión subepitelial, lo que tiene que decir es que es una protrusión intraluminal del tubo digestivo que está cubierta por mucosa normal o en ocasiones ulcerada. Digamos que el econdoscopio lo que nos permite visualizar con el econdoscopio son las capas del tubo digestivo. Particularmente en el esófago nos vamos a encontrar con 5 capas, que son la mucosa superficial, que es la que está señalado en 1 en la imagen de la derecha, que es una capa hiperecogénica; la capa 2, que es la muscular de la mucosa, que es una capa hipoecogénica, ¿sí? La capa 3, que es la capa submucosa, es una capa hiperecogénica, más blanquecina; la capa muscular propia, que es la capa 4, y en el caso del esófago, bueno, en todo el tubo digestivo vamos a tener la serosa, pero en el caso del esófago la adventicia, ¿sí? Esto es 5 capas. Entonces, toda lesión que dependa de la pared, que esté por debajo de la capa mucosa, se la vamos a denominar lesión subepitelial, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la epidemiología de la lesión subepitelial? Bueno, se dice que aproximadamente aparece una lesión subepitelial cada 300 endoscopías diagnósticas, ¿sí? Ya sean altas o bajas. ¿Y cuál es la importancia de la lesión subepitelial? ¿En qué radica su importancia? Bueno, en que en el 15% de los casos puede existir una lesión ya sea maligna o premaligna, ¿sí? Y ahí radica la importancia del tema, ¿sí? Detectar la lesión y detectar si esta lesión puede tener potencial maligno o no. Bueno, ¿cómo se manifiestan las lesiones subepiteliales? Bueno, generalmente son asintomáticas, ¿sí? Es muy común que al paciente le pidan una endoscopía por otra causa, ya sea por dispepsia, cambios del ritmo evocatorio, y en el estudio endoscópico aparezca una lesión subepitelial que claramente no da síntomas. Digamos que esa es la presentación más habitual. Pero puede ser, en raras ocasiones, que la lesión se manifieste, ya sea con disfagia, y esto va a tener que ver con el tamaño de la lesión, con obstrucción, y también puede haber anemia, sangrado o dolor abdominal, ¿sí? Pero lo habitual es que se presenten en forma sintomática. Entonces, como dijimos, el diagnóstico habitualmente arranca o empieza con una endoscopía. Hay que tener en cuenta que es muy importante en la endoscopía describir la lesión subepitelial. Es muy importante que ustedes aprendan a describir lesiones subepiteliales, aprendan a describir todo en la endoscopía, pero también en la lesión subepitelial, ¿sí? Describir el tamaño, describir la ubicación, y si se puede, algunas características.
subepiteliales, que son las que yo les describo acá, que no están en todas las lesiones, pero bueno, está bueno que las sepan, ¿sí? Que son el signo de la tienda de campaña, que es cuando uno toma con la pinza forceps la capa mucosa, y entonces vamos a ver que se eleva como si fuese una tienda de campaña. El signo de Schindler, esto es más a nivel gástrico, que tiene que ver con el bulto que aparece por debajo de los pliegues gástricos que no se deforman, y esta es la característica del signo de Schindler. Y después está la típica, que es para el lipoma, es el signo del almohado de Cojín, que es cuando uno, que es la que ven en la imagen de arriba, es cuando uno comprime con la pinza forceps y hace como un efecto de almohada, ¿sí? Entonces, lo más importante es describir características de la lesión, el tamaño, ¿sí? La ubicación. Eso a quien hace econdoscopía le ayuda mucho, ¿sí? Porque nos orienta y rápidamente uno puede entrar y identificar la lesión. Bueno, entonces hicimos diagnóstico con la endoscopía, y ¿cómo vamos a continuar? Bueno, seguramente vamos a terminar haciendo una econdoscopía, y eso es lo que vamos a charlar hoy, pero también hay que saber que se pueden pedir otros métodos complementarios, ya sea la seriada de esófago gastroduodenal, la tomografía o la resonancia. Por supuesto, cuanto más pequeña sea la lesión, menos definición vamos a tener en la seriada, en la tomografía y en la resonancia, y más vamos a depender de la econdoscopía, ¿sí? Bueno, este es un listado de la mayoría de las lesiones subepiteliales, pero de todo el tubo digestivo, ¿sí? No vamos a hablar de todas ellas porque no es el tema en cuestión, pero bueno, en este listado lo que uno ve es que hay lesiones que se repiten en distintos sectores, ¿sí? Hay lesiones que pueden aparecer en esófago, en estómago, en recto. Hay lesiones que tienen potencial maligno y otras que no, ¿sí? Ahora, si uno se aboca específicamente a las lesiones subepiteliales del esófago, lo que vamos a ver es que la mayoría, como vemos acá, la mayoría de las lesiones subepiteliales son los leiomiomas, ¿sí? Le siguen los tumores de células granulares, le siguen las compresiones extrínsecas. Mucho más raro, pero también hay que descartarlo, es el tumor de Gist, ¿sí? El tumor de Gist es una lesión premaligna, que es muy frecuente en el tubo digestivo, pero más que nada en el estómago, pero hay que tener en cuenta que también puede aparecer en el esófago, ¿sí? Y después están los quistes y las varices esofágicas, que son mucho menos frecuentes, ¿sí? Pero fíjense qué importante saber el tipo de lesión que frecuenta en este caso el esófago, y las características de benignidad o malignidad, porque eso nos va a permitir diagnosticar más fácilmente la lesión en cuestión, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el papel del ultrasonido en la detección y caracterización de las lesiones subepiteliales? Bueno, fíjense, la guía europea del año 2002 en lesiones subepiteliales describe muy bien algunas características. Fíjense que es muy buena para descartar lesiones extraluminales, ¿sí? Un diagnóstico a descartar, ya lo vamos a ver, son las lesiones extraluminales, ¿sí? Las compresiones extraluminales que generan falsas lesiones subepiteliales, ¿sí? Bueno, fíjense que la econdoscopía es muy buena para descartar ello. Y fíjense qué pasa con la precisión diagnóstica y la capa de origen. Bueno, el rango de sensibilidad y especificidad es variable, ¿sí? Va desde el 61 o 63% al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la econdoscopía es muy buena para evaluar las lesiones subepiteliales, pero a veces pueden dar a la duda del diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunas lesiones se parecen, porque a veces no está tan claro el origen de la capa, ¿sí? Entonces, cuando las lesiones subepiteliales son de las capas superficiales, como es la mucosa y la submucosa, la sensibilidad del método es mucho mayor que cuando la lesión aparece en capas más profundas, y ni que hablar si la lesión es mucho más grande. A veces las lesiones son grandes, deforman la anatomía normal de la capa del esófago, de las capas del esófago, y cuesta determinar a qué capa de origen pertenece. Si no tenemos tan en claro las características ecográficas, entonces a veces no podemos definir qué tipo de lesión es, ¿sí? Fíjense
Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos. Un paciente de 65 años consulta por reflujo, se le hace una endoscopía y aparece esta imagen, ¿sí? Que parece una lesión subepitelial, una compresión extrínseca. Bueno, se le hace una ecoendoscopía y en la ecoendoscopía nos encontramos con una lesión grande. En principio esto es grande, no lo tengo medido, pero mide más de 20 milímetros. Algo es hipoecoica, es algo heterogénea en algunos sectores. Los bordes no están tan delimitados. Una característica de las lesiones subepiteliales es que cuando los bordes están bien delimitados, eso habla más de benignidad. Ahora, cuando los bordes son más heterogéneos, uno puede pensar en malignidad, ¿sí? Bueno, y fíjense lo que se ve muy bien, yo lamento no estar presente para mostrárselo, pero se ve muy bien lo que es la capa, el adventicio, ¿sí? Ahora, no podemos evaluar en esta imagen, a qué capa realmente pertenece o si compromete todas las capas, ¿sí? Bueno, esta lesión fue a punción y el diagnóstico fue el leiomioma, ¿sí? Que es la lesión más común del esófago, lesión subepitelial más común del esófago. Ahora, fíjense acá, en estos dos casos, dos pacientes con lesiones bastante parecidas, ¿serán un leiomioma? Bueno, fíjense, estos pacientes, por el tamaño y las características de la lesión, fueron a punción biopsia, y en la primera tenemos una biopsia positiva para el leiomioma, pero en la segunda, en realidad se punzó, pero se sabía ya, si bien es parecida, lo que ustedes ven como una lesión en realidad es líquido, ¿sí? Es más anecoico, y eso terminó siendo un quiste de duplicación, un quiste broncogénico. Entonces fíjense que son imágenes parecidas, pero las lesiones pueden ser muy distintas. Y acá, fíjense, lesión bastante delimitada, color amarillento, parece como una muela, ¿no es cierto? Bueno, estas son lesiones más superficiales. Fíjense, en las imágenes se puede ver que la lesión respeta la capa muscular propia, que es la capa hipocogénica que ustedes ven por debajo del tumor. Vuelvo a repetirles, lamento no estar ahí presentes. Y acá lo mismo, y bueno, estos son típicos tumores de células granulares o tumores de abricosoma, ¿sí? Fíjense acá en este caso, esto parece una varice, ¿sí? La de arriba parece una varice, en la de abajo no queda muy claro. Bueno, en el primer caso lo que podemos ver es una típica imagen de un quiste broncogénico que está generando una compresión o una lesión subepitelial. Y fíjense, en la imagen de abajo me gustó porque si bien no tengo la imagen de la ecoendoscopía, pude acceder a la imagen de la tomografía y se ve muy bien la impronta de la aorta generando una compresión extraluminal. Entonces, también pensar en lesiones extraluminales. Bueno, cuando uno analiza las distintas series, lo que ve es que, fíjense, el tamaño de las lesiones suelen ser de 8.5 milímetros más o menos 5 milímetros. O sea, suelen ser lesiones a nivel del esófago, lesiones pequeñas, menores a 10 milímetros, ¿sí? Menores a 1 centímetro. ¿Qué pasa con el sector donde se ubican? Bueno, habitualmente se ubican en el tercio distal del esófago o tercio medio. Es raro una lesión en el tercio superior, ¿sí? Fíjense, 29.2 centímetros más o menos 6.7. ¿Qué pasa con el tamaño en el control al año? Bueno, fíjense, casi el 80% mantiene su tamaño al año, ¿sí? Uno hace una endoscopía, encuentra una lesión subepitelial, la mide, le hace un control al año y el 80% no va a variar en su tamaño, ¿sí? ¿Qué pasa con la capa de origen? O sea, ¿de qué capa depende de la lesión? Bueno, obviamente, como dijimos, la mayoría de las lesiones son leiomiomas. Los leiomiomas van a depender de la capa muscular propia o de la muscular de la mucosa, y efectivamente, ¿sí? Cuando uno va a la serie, lo que encuentra es que la mayoría de las lesiones van a depender de la capa muscular propia y la muscular de la mucosa. ¿Y qué pasa con las compresiones extrínsecas? Bueno, la mayoría de las compresiones extrínsecas van a estar dadas por la aorta, ¿sí? La aorta es el principal causante, seguido de la columna. Ahora, vimos las lesiones, vimos las características. ¿Cuándo estaría indicada la biopsia? ¿Sí? Esa es una pregunta importante. ¿A qué lesiones subepiteliales uno las biopsia y cuáles no? Bueno, en principio uno biopsiaría aquellas lesiones
que no tiene muy en claro el diagnóstico, ¿sí? Y que son mayores a 1 centímetro, ¿sí? Básicamente lo que uno tiene que hacer es descartar, en el caso de las lesiones compatibles con leiomyoma, descartar la presencia de un GIS. ¿Por qué? Porque los leiomyomas y los GIS comparten características ecográficas econdoscópicas muy similares. Así que siempre que uno tenga que descartar un GIS, que es una lesión maligna o premaligna, va a punzar, ¿sí? En aquellas lesiones mayores a 20 milímetros también va a estar recomendado punzar para determinar qué tipo de lesiones, ¿sí? Cuando hay estigmas de alto riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente tiene disfagia, tuvo un sangrado, bueno, seguramente vamos a querer saber de qué se trata para eventualmente realizar algún tipo de tratamiento. Y para aquellos casos en los que se requiere tratamiento quirúrgico o oncológico, también, ¿sí? Es recomendable la biopsia. Entonces, ¿qué nos va a permitir la biopsia? Bueno, nos va a permitir aumentar el rédito diagnóstico, ¿sí? Recuerden que habíamos visto que la econdoscopía, el rédito diagnóstico a partir de la imagen ecográfica ronda entre el 60 y el 100%, va a depender de las lesiones, ¿sí? Hay lesiones que son muy características y van a aproximarse al 100%, y hay lesiones, como por ejemplo el leiomoma, que se pueden confundir fácilmente con un tumor de GIS. Entonces ahí el rédito diagnóstico no es tan alto. Entonces la biopsia nos aumenta mucho la precisión diagnóstica. ¿En cuánto? Y en el 87 al 100%. Y no es tema en cuestión, pero ustedes tienen que saber que hay dos tipos de biopsias, ¿sí? Las biopsias para obtención de células, ¿sí? Para tejido, para citología, y aquellas biopsias que obtienen tejido histológico completo, ¿sí? Que son las FMB, que son las que actualmente se utilizan porque el rédito diagnóstico se ha visto que es mucho mayor que aquellas, las FNAS, ¿sí? Así que la biopsia lo que nos va a permitir es aumentar la precisión diagnóstica, ¿sí? No va a ser el 100% en todas las lesiones, y esto va a depender un poco del tamaño. A veces hay lesiones que cuesta, por el pequeño tamaño que tienen, cuesta obtener suficiente muestra como para hacer diagnóstico, ¿sí? Bueno, y por último, ya lo habíamos visto, pero hay que tener en cuenta que existen las compresiones extraluminales, que pueden ser fundamentalmente la aorta, ¿sí? En el caso de las vasculares, pero también pueden ser las vértebras, los tumores mediastínicos y las deformidades torácicas, ¿sí? Tener en cuenta, ¿sí? Los quistes broncogénicos, los quistes broncopulmonares que pueden producir tumores mediastínicos, y también está descrito, no me ha tocado caso, pero también está muy descrito en la literatura, las metástasis de cáncer de mama, ¿sí? Bueno, y para terminar este tema, digamos, les traigo un algoritmo diagnóstico de las lesiones subepiteliales, que en realidad esto es para todas las lesiones subepiteliales del tracto gastrointestinal, pero obviamente se puede adaptar al esófago, ¿sí? En general, cuando uno tiene una lesión subepitelial menor a 1 centímetro, uno podría hacer un seguimiento endoscópico, ¿sí? Esto yo no lo recomiendo tanto, porque obviamente cuando uno describe una lesión subepitelial, el paciente lee el informe y en general se impacienta. Entonces, la recomendación siempre es derivar a alguien que haga ecoendoscopía, ¿sí? Y que el especialista en ecoendoscopía defina si le hace o no, ¿sí? Me ha pasado que me han derivado pacientes que no tienen indicación de ecoendoscopía porque las lesiones eran menores a 1 centímetro, pero el paciente viene con tanta ansiedad y tanta angustia que uno termina haciendo el estudio. Así que la recomendación es siempre que deriven al especialista. Ahora, cuando la lesión es mayor a 1 centímetro, entonces lo que se impone es la ecoendoscopía. Y en este caso lo que uno va a evaluar es lo que dijimos antes. Lo primero, evaluar si la lesión es intramural o extramural. Esto es una compresión extrínseca o esto es realmente una lesión subepitelial, una lesión que depende de las capas del esófago. Bueno, si esto es una lesión intramural, es una lesión subepitelial, vamos a definir la capa de origen, y de acuerdo a la capa de origen vamos a determinar la conducta, ¿sí? Si la indicación se impone, se hará biopsia para
tener una mayor precisión diagnóstica, ¿sí? Bueno, hasta acá con lesiones subepiteliales. Vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? Que es el cáncer de esófago, la estadificación en cáncer de esófago. Bueno, como introducción para el cáncer de esófago tenemos que recordar que es un tumor de los más frecuentes, ¿sí? Dentro del tubo digestivo es de los más frecuentes. Los subtipos más comunes son el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, ¿sí? Aunque también existe el linfoma, los tumores de células fusiformes, los tumores neuroendocrinos o los tumores de Gibb, de los cuales ya hablamos. Y hay que tener en cuenta que a nivel mundial hay una mayor incidencia de cáncer, de carcinoma, una mayor prevalencia de carcinoma escamoso, pero en los últimos años ha habido un aumento en la incidencia de adenocarcinoma, sobre todo acá en Occidente, y esto tiene que ver con el sobrepeso, el reflujo, ¿sí? Con los hábitos de alimentación, así que ha habido un aumento en los últimos años del adenocarcinoma, ¿sí? Algunas características anatómicas para tener en cuenta. Bueno, primero que el esófago se va a dividir, va a tener una división topográfica, ¿sí? Ya sea cervical o torácico, y que este a su vez va a ser superior, medio, inferior. Hay que recordar, como les dije anteriormente, en las lesiones subepiteliales, que vamos a encontrar 5 capas, ¿sí? La capa mucosa, la muscular de la mucosa, la tercera capa que es la submucosa, la cuarta capa que es la muscular propia y la quinta que es la adventicia, ¿sí? Como el esófago carece de serosa, cuando haya un tumor a nivel del esófago, tienden a tener una rápida diseminación y hay que recordar que el drenaje linfático ocurre en 3 regiones anatómicas. Básicamente esto es ganglios del cuello, ganglios del tórax y ganglios del abdomen superior, y hay 2 rutas de drenaje que son importantes, que son a nivel de la capa muscular de la mucosa, y por eso uno encuentra tumores que tienen invasión temprana, pero enseguida hacen adenopatías, y otro a nivel de la capa muscular propia, ¿sí? Que son tumores más avanzados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico, ¿sí? De cáncer de esófago? Bueno, al igual que con las lesiones subepiteliales, siempre uno arranca con la endoscopía digestiva alta, ya sea porque el paciente tiene síntomas o como hallazgo en algún estudio por otra causa, ¿sí? Y en la endoscopía lo importante es determinar las características, la localización del tumor y por supuesto, bueno, podemos utilizar técnicas de magnificación, de cromoendoscopía, pero por supuesto tomar biopsia, ¿sí? Porque lo más importante va a estar dado por el análisis anatomopatológico, ¿sí? Bueno, entonces hicimos diagnóstico de cáncer de esófago, entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a seguir? Bueno, lo que vamos a hacer es estadificar, ¿sí? Vamos a estadificar el cáncer de esófago. ¿Y por qué es importante estadificar? Bueno, básicamente porque cuando uno estadifica lo que hace es pronosticar, ¿sí? Pronosticamos la enfermedad, ¿sí? El curso de la enfermedad. Estadificar además nos va a permitir evaluar la resecabilidad, instaurar un plan terapéutico, y también nos va a permitir evaluar el tratamiento, nos va a permitir hacer un seguimiento y seguramente disminuir los costos, ¿sí? Recuerden que estadificar es un proceso dinámico, ¿sí? Uno estadifica no solamente al principio del diagnóstico, sino que cuando el paciente avanza en el plan terapéutico, uno continúa estadificando, ¿sí? Esto habitualmente lo tienen mucho más claro los oncólogos, pero bueno, nosotros no debemos dejar de saberlo, ¿sí? Bueno, el sistema que se utiliza para la estadificación es el sistema TNM, la 8ª edición, que es la última, ¿sí? Y que evalúa justamente el T, que es la profundidad del tumor, el N, que es la presencia o no de ganglios, y el M, que son las metástasis, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a estadificar el cáncer de pulmón? Bueno, el cáncer de pulmón. El cáncer de esófago, bueno, fundamentalmente la tomografía, ¿sí? Lo primero que habitualmente uno pide es la tomografía en el cáncer de esófago, y lo que, digamos, de lo que sirve la tomografía es, como valoración inicial, nos permite evaluar la presencia o no de metástasis, ¿sí? La tomografía es muy buena para evaluar lesiones
lesiones localmente avanzadas, porque son las lesiones localmente avanzadas las que se ven por tomografía, ¿sí? Y fíjense, como dice ahí, es muy buena para evaluar el T3 y el T4, porque evalúa estructuras vecinas, en fin. Es muy buena para estadios avanzados y es muy buena para evaluar la presencia de metástasis. Así que la tomografía se impone de movida, ¿sí? Es un estudio que inicialmente lo pedimos. Y además nos permite evaluar la respuesta al tratamiento y el seguimiento postquirúrgico. No es tan buena para evaluar la presencia de ganglios, de adenopatías, pero en algunos casos puede detectar, ¿sí? El PET-TC también es otro método que utilizamos, ¿sí?, en la estadificación del cáncer de esófago, porque nos va a permitir evaluar metástasis a distancia no detectadas por la tomografía, ¿sí? Nos va a permitir evaluar estructuras vecinas. No tiene tanta sensibilidad y especificidad, mejor dicho, es muy sensible pero no es tan específica, ¿sí?, porque es muy útil para la detección de adenopatías, pero las adenopatías pueden ser ya sea por metástasis o pueden ser inflamatorias. Así que es un método que se utiliza mucho en cáncer de esófago, pero fundamentalmente para evaluar la presencia de adenopatías y la presencia de metástasis, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí al tema en cuestión, ¿cuál es la utilidad de la econdoscopía en cáncer de esófago? Bueno, fundamentalmente en la evaluación del T y el N, ¿sí? ¿Por qué la evaluación del T? Porque nos va a permitir, con el transductor apoyada en la pared del esófago, nos va a permitir evaluar la profundidad o el compromiso del tumor en la pared del esófago, ¿sí? Fíjense que es un excelente método para los estadios iniciales y tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad para el T4. O sea, a medida que el tumor invade, la sensibilidad y especificidad aumenta, ¿sí? No obstante, es el mejor método para evaluar el T1, T2, el T3 y el T4, ¿sí? Solo que aumenta cuando el tumor invade capas más profundas. ¿Y qué pasa con el N? Bueno, también la econdoscopía nos permite, cuando uno tiene un tumor de esófago que tiene compromiso localmente avanzado, es muy común ver las adenopatías regionales, ¿sí?, próximas al tumor. Realmente se ven muy bien, así que la econdoscopía para la evaluación de adenopatías es muy buena, ¿sí? Es muy buena para evaluar la presencia. Ahora, si uno quiere determinar si esto es inflamatorio o es una metástasis del tumor, y bueno, entonces lo que va a tener que hacer es una punción, ¿sí?, una punción biopsia, y de esa manera la especificidad aumenta muchísimo, ¿sí? Y para evaluar metástasis, bueno, la econdoscopía permite evaluar el lóbulo hepático izquierdo muy bien, así que para la presencia de metástasis en el lóbulo hepático izquierdo es un excelente médico, y para el lóbulo hepático derecho, bueno, uno lo puede ver en forma incompleta, pero bueno, también serviría, ¿sí? Bueno, ¿cómo son las adenopatías cuando uno las evalúa por ecoendoscopía? Bueno, las adenopatías, digamos, se dice que cuando una adenopatía es mayor a 10 milímetros, tiene los bordes redondeados, es bien hipocogénica y bueno, y es bien redondita, bien delimitada, la posibilidad de que esto sea una metástasis ronda el 80%, ¿sí? O sea, cuando uno tiene un cáncer de esófago y próximo al cáncer hay una adenopatía con estas características, es muy probable que sea una metástasis, ¿sí? Ahora, no todas las adenopatías tienen estas características, ¿sí? A veces uno se encuentra con tumores donde las adenopatías tienen más forma de adenopatía inflamatoria, ¿sí? No es tan redondita, no es tan hipoecogénica. Bueno, en esos casos uno puede realizar punción biopsia y de esa manera aumentar el rédito diagnóstico, ¿sí? Así que en general cuando uno tiene adenopatías con estas características no las punza, ¿sí? Uno se sobreentiende que es una metástasis, pero si hay duda uno puede punzar con un patólogo en sala y evaluar si hay o no micrometástasis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la utilidad de la econdoscopía en el cáncer de esófago? Bueno, nos va a permitir fundamentalmente evaluar la operabilidad, y este para mí es el tema
más importante, ¿sí? Porque nos va a permitir, con la valoración del T y del N, nos va a permitir determinar qué pacientes van a una resección endoscópica o qué pacientes van a cirugía. Y ustedes saben que la cirugía de esófago tiene una gran morbimortalidad. Así que cada vez que uno diagnostica una lesión temprana, ¿sí? Por ecoendoscopía, ya sea en esófago, en estómago o en recto, y el paciente va a una resección endoscópica y se recupera y se va a su casa, y la verdad que eso es, desde el punto de vista de lo profesional, es fantástico porque nosotros que vemos pacientes que van a cirugías y no todos evolucionan favorablemente, ofrecerles un tratamiento endoscópico curativo y con una morbimortalidad muy inferior a la cirugía, y bueno, esa creo que es la gran utilidad de la ecoendoscopía en el cáncer, ¿sí? Poder determinar qué pacientes van a resección endoscópica y por ende zafar de la cirugía, ¿sí? Evitar la cirugía. Así que vamos a evaluar con el ecoendoscopio el T y el N, y aquellos pacientes que tengan compromiso superficial van a ir a resección endoscópica. Fíjense, acá tenemos un caso de un paciente con una lesión anfructuosa en esófago distal, tiene vasos de neoformación, bueno, se le hace una ecoendoscopía y esta lesión compromete hasta el plano submucoso, ¿sí? Esto se clasifica, se estadifica como un T1B y el paciente va a tratamiento endoscópico, ¿sí? Y con el tratamiento endoscópico tenemos curación, ¿sí? Y evitamos la cirugía. Así que esta es la importancia para mí fundamental de la ecoendoscopía, ¿sí? Poder rescatar, por así decir, estos pacientes de la cirugía que tiene una morbimortalidad muy elevada. Y también nos va a permitir evaluar en estadios avanzados aquellos pacientes que van a ir a neoadjuvancia o van a cirugía, ¿sí? Ya sea por el compromiso, ya sea porque es un T2, un T3 o un T4, o porque hay adenopatía, ¿sí? Fíjense, acá tenemos algunos casos. Esto es una enfermedad localmente avanzada, pacientes con un tumor, fíjense a la izquierda, un adenocarcinoma, que compromete hasta el plano muscular propio, ¿sí? Y que tiene una adenopatía, ¿sí? Regional. Entonces este paciente se lo clasifica, se lo estadifica como T2N1 y va a tratamiento neoadyuvante y después cirugía. Y en el caso de la derecha, un carcinoma epidermoide de tercio medio, fíjense, ahí se ve muy bien la adenopatía, el tumor comprometiendo el plano muscular, la muscular propia, la adenopatía regional, bien patológica, bien redondita, bien hipocogénica, como la describíamos previamente. Y bueno, este paciente también va a ir a tratamiento quimio radioterapia preoperatoria o definitiva, ¿sí? Si responde al tratamiento definitivo. Acá son casos de enfermedad localmente avanzada, ¿sí? Ya en el caso de la izquierda es un tumor que invade la adventicia, ¿sí? Cuando invaden la adventicia deforma la capa adventicia. La capa adventicia es una capa lisa, finita y uniforme. Bueno, cuando el tumor invade la capa produce como digitaciones sobre la capa. Y en el caso de la derecha tenemos un T4 porque ya está invadiendo estructuras vecinas, ¿sí? Ya el tumor invade estructuras vecinas. Y en el centro tenemos una clásica adenopatía patológica, como les contaba anteriormente, ¿sí? ¿Qué pasa con el seguimiento? ¿Sí? ¿Qué pasa con el cáncer de esófago y el seguimiento y la ecoendoscopía? Bueno, la realidad es que para la evaluación postquirúrgica está descrito la evaluación de la recurrencia de la anastomosis. Digo está descrito porque en lo personal no tengo experiencia, pero la verdad es que su utilidad es limitada, ¿sí? Lo que se describe es la posibilidad de, en la anastomosis, poder realizar una punción biopsia y evaluar la presencia o no de recurrencia. Bueno, esto realmente tiene un bajo rédito, ¿sí? Pero lo que sí tiene más utilidad es en la evaluación post-quimio-radioterapia, ¿sí? En la restadificación después de que los pacientes hacen neoadyuvancia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a evaluar de vuelta en este caso es el T y el N, ¿sí?
En el T vamos a evaluar la reducción de la pared, ¿sí? Lo que vamos a evaluar es si la pared, que se engrosa, si pone gruesa cuando hay un tumor, si después de la quimio-radioterapia hay una reducción en el tamaño de la pared, ¿sí? Entonces se dice que cuando la pared reduce mayor a un 50%, habría una respuesta al tratamiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta que después de la quimio-radioterapia hay inflamación, hay necrosis, hay fibrosis, entonces evaluar la presencia o no de células tumorales y se torna difícil, ¿sí? Podríamos hacer biopsias, pero se torna difícil, ¿sí? Y que en cuanto al N, bueno, vamos a evaluar si después del tratamiento hay adenopatías residuales o no. Hay que tener en cuenta que uno debería pulsar estas adenopatías, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que haya disminución del tamaño, pero pueden persistir las micrometástasis. Así que la utilidad de la econdoscopía en la reestadificación, bueno, no es tan fidedigna como para la estadificación inicial, ¿sí? Pero se podría utilizar perfectamente. Bueno, con esto hemos terminado. Les agradezco a todos por la paciencia y bueno, estoy abierto a preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Hernán. Buenísima la clase. La verdad que hablando desde el comienzo y el rol importante como estudio complementario en el cual el rol del endoscopista que te deriva a vos es fundamental en la semiología endoscópica. Y me parece que remarcar eso, la gran mayoría de todos los alumnos hacen endoscopía y seguramente terminan siendo endoscopistas, y hacer una buena descripción endoscópica para un colega que se va a derivar como vos, que va a hacer la endoscopía, es fundamental. La descripción de la lesión y esa semiología endoscópica, me parece que esos son los puntos fundamentales, ¿no? Sí, es fundamental porque vos sabés que es muy común, más común de lo que uno cree, que me deriven lesiones subepiteliales que terminan no siéndolo, ¿sí? A veces derivan lesiones que terminan siendo pólipos, o que simplemente uno ingresa y no las encuentra, o porque no existen o porque son muy pequeñas. Yo tiendo a pensar que no existen, porque cuando derivan un paciente con una lesión tan pequeña, uno se toma el tiempo exhaustivo, lo busca, pero muchas veces me pasa que no encuentro la lesión, y eso tiene que ver con que hay una mala descripción semiológica en la endoscopía previa de quien deriva. Y lo otro importante que vos bien remarcás es, como yo les decía, a veces no tomar la determinación de no, digamos, de descartar una ecoendoscopía porque la lesión es pequeña. Es preferible que ustedes lo derivan al especialista y que el especialista defina si es necesario o no, ¿sí? Porque como les digo, muchas veces no es necesario, pero el paciente viene sugestionado ya con exactamente. Así que es importante. Chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta para el doctor? Hola, Doc, buenas noches, ¿cómo está? Doc, yo quiero hacerle una pregunta. El seguimiento econdoscópico de las lesiones subepiteliales, ¿cómo es? Bueno, básicamente va a depender un poco de las características de la lesión, ¿sí? Como yo les mostraba en el algoritmo, para las lesiones menores a 1 centímetro uno podría hacer un control al año, ¿sí? Eso siempre y cuando no realice la ecoendoscopía, ¿sí? Ahora, si uno tiene una lesión subepitelial menor a 1 centímetro, podría hacer un seguimiento endoscópico sin la valoración de la ecoendoscopía. Ahora, si uno hace la ecoendoscopía, bueno, va a depender un poco de las características de la lesión, ¿sí? Porque si uno hace una ecoendoscopía y se encuentra con un lipoma, y no hay duda que esto es un lipoma, y el seguimiento se termina ahí, ¿sí? Ahora, distinto si la lesión impresiona, a ver, si tenemos una lesión hipoecoica que depende de la cuarta capa a nivel del estómago, y bueno, eso puede ser un leiomioma, pero también puede ser un GIST, ¿sí? Y más probablemente sea un GIST. Así que esa lesión va a requerir de un seguimiento. Yo le diría que como mínimo 1 año, ¿sí?
una lesión subepitelial tiene que tener un seguimiento al año, ¿sí? Y si al año uno, o no al año, pero uno determina que la lesión tiene criterios de benignidad, y bueno, uno podría dejar de seguirla, ¿sí? La importancia radica, como les decía al principio, determinar qué lesiones tienen potencial maligno. Si la lesión tiene potencial maligno, y bueno, esa lesión va a haber que seguirla, ¿sí? Como mínimo al año, ¿sí? Después a veces pasa que hay lesiones que son benignas, pero el paciente se las quiere resecar, ¿sí? Eso también es importante, ¿sí? Entonces, entran a jugar muchos factores, ¿sí? Con las lesiones subepiteliales. Y la verdad es que uno evalúa caso por caso, ¿sí? Pero en general al año, ¿sí? Al año uno debería controlarla. Ahora, cuando uno tiene diagnóstico de lesión benigna, bueno, el algoritmo se termina ahí, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta, Cindy. Sí, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Vieron que cuando Hernán habló, comenzó hablando de las lesiones más frecuentes, por eso comenzó hablando seguramente de las lesiones subepiteliales, pero el rol de la econdoscopía en el cáncer de esófago cada vez toma más protagonismo, principalmente, como dijo Hernán, en el T y el N. Pero yo te quería preguntar, Hernán, en tu experiencia, viste que una de los grandes miedos en cuanto a la econdoscopía es en los tumores más tempranos, en el cáncer más temprano, sea adenocarcinoma o carcinoma epidерmoide, pero realmente el adenocarcinoma, cuando uno lo encuentra temprano en un paciente, son los T1A y los T1B. Yo te quería preguntar en tu experiencia, porque piensen ustedes que lo que está viendo Hernán, o sea, corregime, pero desde la superficie hasta la muscular de la mucosa hay 500 micrones, estamos hablando de muy poquitos, es algo muy, muy fino. Y cuando y la decisión entre un tumor T1A y T1B, ya en el T1B uno está decidiendo a ver si hace, como dijo Hernán, un tratamiento endoscópico, por ejemplo, una disección submucosa, o ya un tratamiento quirúrgico, que es la esofagerectomía. Es algo muy fino. O sea, ustedes van a ver después, cuando vean la clase de cáncer de esófago, que los T1B, que invaden la submucosa, se va a subdividir en sí la submucosa superficial, media o más profunda. Y eso principalmente por los vasos que va a haber en la submucosa y la capacidad que tiene de metástasis. Yo te quiero preguntar en tu experiencia, Hernán, realmente, ¿qué sensibilidad y especificidad tiene en estos tumores en estos cánceres más tempranos el T1 y el T1B? Bueno, es muy buena la pregunta, porque la realidad es que uno no puede, por econdoscopía, no puede evaluar el SM, ¿sí? Es imposible, por lo menos con los equipos lineales, que es con los que uno trabaja habitualmente, ¿sí? Es difícil con una mini sonda, la cual no tenemos, imagínate con un equipo lineal. Así que cuando se presentan este tipo de casos que son raros, en general uno los evalúa con contexto. ¿Qué quiere decir? A ver, si el paciente tiene una lesión que compromete hasta el plano submucoso, ¿sí? Que podría ser un T1A, un T1B, de acuerdo a la profundidad, pero la histología es favorable, ¿sí? Supongamos, hablemos no de cáncer de esófago, pero hablemos de cáncer de estómago, ¿sí? Tiene un adenocarcinoma bien definido y no uno con células en anillo de sello, por ejemplo. Cuando uno evalúa la presencia o no de adenopatías, el paciente no tiene adenopatías y tiene una lesión bien superficial, no tiene adenopatías. Bueno, todo eso entra a jugar, ¿sí? Un PET donde no muestra bueno, creo que son los pacientes que se someten a comité, ¿no? Van a comité y a definir, y también entra a jugar en rol la experiencia del endoscopista que lo va a resecar con endoscopía. A ver, partamos de la base que si no tenemos a alguien que haga una resección endoscópica, una disección submucosa, con bajo riesgo de perforación y de complicaciones, y bueno, entonces eso no se puede plantear. Ahora, si tenemos las condiciones, tenemos alguien que haga disección endoscópica submucosa y el paciente tiene
o histología favorable, o no tiene adenopatías, y bueno, esos son candidatos a resección endoscópica. La realidad es que uno no puede determinar hasta qué micrón tiene compromiso la lesión. Creo que va a depender un poco de lo que yo te decía, de todo el resto, ¿sí? De dónde está parado el paciente. El paciente está parado en una institución que le ofrece, que tiene buenos resultados en el tratamiento endoscópico, y probablemente ese paciente va a tratamiento endoscópico. El paciente está parado en una institución donde no están dadas las condiciones, y bueno, seguramente ese paciente va a ir a cirugía. Me parece que va a estar ahí Y creo que dijiste algo fundamental, que es la evaluación interdisciplinaria. Exacto. En un nombrado comité, la evaluación interdisciplinaria en estas... Hay veces que los estudios complementarios dividen blanco y negro y son bien definitivos, como por ejemplo de la endoscopía en lesiones subepiteliales, en las cuales dice esto es una lesión benigna y punto. Pero hay situaciones en las cuales todos los estudios complementarios son indefinidos o ninguno es definitorio. Entonces ahí es cuando necesitamos entender las limitaciones de cada uno de los especialistas, evaluar entre todos, y de la propia institución, como dice Hernán. ¿Sí? Exacto. Si uno no puede, por ahí derivarlo también a una institución que creamos que tenga un poquito más de herramientas para poder tratarlo. Exacto. Pero bueno, con la pregunta puntual, la verdad es que la definición, la frecuencia de los econdoscopios no puede evaluar muchas veces esto, el compromiso, hasta dónde llega el compromiso tan fidedigno. Pero bueno, juega todo el resto, ¿sí? Todo el resto creo que es muy importante. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacerle a Hernán? Aprovechen. Está todo dormido. En tu experiencia, Hernán, de las lesiones subepiteliales, obviamente tengamos un poco de esófago, estómago, altas, frecuentemente, ¿cuál es la mayor diagnóstico que sueles hacer? Lo más frecuente son lesiones subepiteliales del estómago, ¿sí? Y en el estómago la principal lesión a descartar es el tumor de His, ¿sí? Así que es muy frecuente que me deriven lesiones subepiteliales en estómago y que uno tenga que evaluar si esto es un tumor de His, ¿sí? Como les decía antes, las lesiones subepiteliales, la mayoría son benignas, pero hay un bajo porcentaje que tienen potencial de malignidad o se diagnostican ya con malignidad. Y lo principal y lo más común son los tumores de Gis, ¿sí? Los tumores del mesénquima. Así que esa es la más frecuente. Una consulta, doctor. Sí. En cuanto a las adenopatías, toda adenopatía de más de 10 milímetros, todas van a biopsia, a pesar de que sea un control y ya tenga un diagnóstico de SA. No, es buena la pregunta. No, es raro que uno punce una adenopatía, ¿sí? En general, cuando uno evalúa en el caso del cáncer de esófago, evalúa la lesión y ve adenopatías que están próximas a la lesión, en general no las punza, porque las asumimos como metástasis, ¿sí? Ya les digo, uno puede punzar cuando hay duda diagnóstica, ¿sí? Supongamos, no sé, no puedo acceder al tumor, pero accedo a la adenopatía. Bueno, puedo punzar la adenopatía y sin acceder al tumor, ya sea por algún impedimento quirúrgico que me ha pasado no poder acceder al tumor, pero sí acceder a las adenopatías, ya sea porque tienen un stent, en el caso del duodeno, un stent duodenal o un stent esofágico, entonces uno termina punzando la adenopatía, y la adenopatía en ese caso toma mucho más valor si es positiva porque hace diagnóstico, pero en general cuando uno tiene un tumor y tiene una adenopatía locorregional no la punza porque la asume como metástasis, ¿sí? En general es así. Pero en algunos casos, si uno, o me han pedido restadificar cánceres de esófago, en donde uno ve una reducción parcial de la pared, pero ve adenopatías, bueno, en esos casos uno a veces punza la adenopatía para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero en general uno se maneja con las
imágenes ecográficas y no con la punción. Pero si es necesario, es una herramienta más. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. No, una consulta. Sí. Yo he escuchado que siempre en lo que es endoscopía a veces también o se puede ayudar de forma paliativa en ciertos tumores o cánceres, sobre todo en lo que es nivel de analgesia o, bueno, intervenir lo que son ciertos filetes o plexos nerviosos. ¿Me contaría, hay alguna, estar indicada en alguno de estos casos, sobre todo a nivel mediastínico, en su experiencia como ecoendoscopista? Bueno, no, la realidad es que lo que vos decís es la neurolisis del plexo celíaco, eso está muy bien descrito en econdoscopía, pero eso es más, se utiliza más en tumores del páncreas, ¿sí? En donde uno identifica el plexo celíaco que está próximo al tronco celíaco y le realiza neurolisis con alcohol, ¿sí? Con alcohol puro. Pero eso está descrito para tumores de páncreas, no para tumores de esófago. Algo importante que a veces nos pasa a quienes hacemos econdoscopía, que como no tenemos mini sonda, muchas veces uno, que es bastante arriesgado, pero a veces lo justifica, muchas veces uno dilata, ¿sí? Dilata en forma controlada, ¿sí? El tumor, y muchas veces la dilatación controlada, ¿sí? Progresiva, nos permite el paso del econdoscopio, ¿sí? No se olviden que el econdoscopio es un endoscopio grueso, y muchas veces la evaluación de los tumores del esófago está limitada porque el tumor produce disfagia, ¿sí? Produce compresión de la luz del tubo digestivo. Así que, esto que no lo dije, pero es importante, muchas veces uno tiene que dilatar, no es lo más recomendado, pero me ha tocado y lo he hecho, ¿sí? Dilatar el tumor para luego progresar el econdoscopio y poder tener una mejor evaluación de la pared, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta más. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Usted nos decía que se permite evaluar los estadios avanzados para ver el tratamiento de quimio y de radioterapia. Pero eso sería o sea, me refiero a relación a que si le hacemos cirugía o si ya va para radio. Sí, no entiendo muy bien la pregunta, pero sí, a ver, básicamente la bondad de la econdoscopía es, bueno, en principio evaluar, como les decía, la presencia, el compromiso del T, ¿sí? Porque de acuerdo al tipo de compromiso va a ir al tratamiento, ¿sí? No es lo mismo un T1, T2 que un T3, T4, no es lo mismo la presencia de adenopatías. Bueno, en fin, en base a las características del tumor y el compromiso de la pared y la presencia de adenopatías, bueno, algunos pacientes van a ir a tratamiento neoadyuvante y otros irán a cirugía. Por ejemplo, el cáncer epidermoide responde muy bien a tratamiento con quimio-radioterapia, incluso algunos ni siquiera van a cirugía, ¿sí? Responden muy bien a tratamiento quimio-radioterapia, el tumor reduce y ese paciente quizás no se opera. Así que en la lo que me es estadificar inicialmente, bueno, como les decía, el T y el N es fundamental, ¿sí? El T y el N, y en base a eso el oncólogo planifica el tratamiento oncológico a seguir. O sea, es un estudio complementario que nos va a ayudar a la estadificación para definir la conducta, como decía Ramos, o sea, o tratamiento quirúrgico, en los avanzados, ¿no? Tratamiento quirúrgico, neoadyuvancia y quirúrgico, la adyuvancia sola, como tratamiento por ahí completo en algunos casos de TMOID, o el tratamiento de adyuvante para mejorar un poco los síntomas. Muchas veces hay tumores que son irresecables, pero el tratamiento por el adyuvante puede reducir un poco y mejorar un poco los síntomas y ser paliativo. ¿Bien? Pero en ese caso sería como complementario a una tomografía o un PTC o algo de eso, más no sola. Siempre es complementaria. Nunca uno estadifica un cáncer de esófago sin una tomografía, por lo menos una tomografía. Así que siempre es complementario, ¿sí? Lo que pasa es que la econdoscopía le vino a traer
nos trajo en el tema del cáncer de esófago, nos permitió evaluar mucho mejor el TLN, que era una zona oscura, una zona gris. Cuando yo empecé la residencia no teníamos econdoscopía y todos los pacientes iban a cirugía. ¿Qué paciente iba a tratamiento endoscópico? Y era a ojímetro, como quien dice. Era ojímetro porque no teníamos una evaluación precisa. Hacíamos la resección endoscópica, primero que era difícil encontrarlo, ¿no? Obviamente, es difícil encontrar un paciente en un estadio inicial. Y después, y era jugársela, ¿sí? Uno se la jugaba porque resecaba, mandaba a analizar, y si el patólogo te decía, bueno, el margen está libre, bueno, ese paciente iba a seguimiento y se consideraba exitoso. Ahora, si el margen estaba comprometido, iba a cirugía. Bueno, la toma de decisión, ¿qué paciente iba a tratamiento endoscópico? Y era a ojímetro, para que vos me entiendas, ¿sí? No había un sustento imaginológico que nos definiera esto. Bueno, la econdoscopía nos trajo eso, ¿sí? Sumado a la presencia de neuropatía, porque puedes tener un tumor que compromete las capas superficiales, pero adenopatías locorregionales. Bueno, ese paciente no va a ir a tratamiento endoscópico, ¿sí? Ese paciente va a ir seguramente a un tratamiento no ayudante. Así que ahí radica la importancia de la econdoscopía. Ya, muchas gracias. Es un método complementario más. Muy útil hoy en día, o sea, antes como decía, o sea, con una tomografía no discutía si tenía metástasis o no, pero la verdad que el T siempre, pero si no tenía, si no se tenía el cáncer, no se terminaba teniendo compromiso, no sé, de estructuras adyacentes, la extensión en la pared a veces era difícil. No, y la ecoscopía vino para quedarse en cuanto al T y al N. Totalmente. Y esto se extiende a todo, ¿sí? También a estómago, bueno, recto. No es el tema en cuestión, pero las lesiones, los tumores de crecimiento lateral en recto, bueno, la evaluación por econdoscopía ayuda muchísimo, ¿sí? Porque uno evalúa que la lesión es superficial y bueno, el paciente va a disección endoscópica submucosa, en fin. Yo creo que la gran importancia de la econdoscopía es eso, es poder rescatar del pool de pacientes aquellos pacientes que pueden ir a tratamiento endoscópico. Y por eso a mí me encanta la endoscopía, porque uno que conoce el lado quirúrgico de todos estos pacientes y la historia natural de estos pacientes es difícil, ¿sí? Son pacientes con mortalidad elevada, y si uno les puede ofrecer un tratamiento endoscópico y resolverles el problema, eso es una de las cosas más lindas de la medicina, ¿sí? Así que la econdoscopía es fundamental para rescatar estos pacientes que uno puede tratarlos en forma endoscópica y evitarles todo lo cruento del camino quirúrgico. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta más, lo liberamos a Hernán. ¿Volvés a tocar, Hernán, verdad? Sí. Bueno, está bien. Igual estoy cerca de mi casa, así que... Bueno. Pero sí, ya vuelvo. Muchísimas gracias, Hernán. No, la verdad, nuevamente, muchas gracias, Gustavo. La verdad que es un placer poder participar de este curso, del cual uno fue alumno, así que volver dando clases, dando una charla para ustedes es fantástico. Así que para cuando quieras, Gustavo, contá conmigo. Bueno, seguramente, sé que ya tenemos que vitalicio con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Bueno, saludos para todos. Si podrías prestar la clase en